La Navidad es una época mágica para muchos, por los regalos, los villancicos, la peregrinación, entre otros. La mayoría de las personas espera esta fecha más que a Halloween, San Valentín, Pascua y otras festividades. Los motivos son estos principalmente. ¿Quién sabe? Quizás en sí la época sea muy buena. Cuando la familia se une, muchos lazos se reparan o se renuevan, y qué mejor que en esta ocasión para lograr eso. Pero como dije, esto es para muchos, no para todos. Hay excepciones para todo, y también para estos casos. Si bien la Navidad es todo lo que dije anteriormente, también puede ser una época de malos recuerdos y vivencias poco agradables. Tal es el caso que te contaré a continuación. Abraham siempre pensó en la Navidad como algo fantástico. Nunca se decaía en estas épocas, a pesar de que sus padres no estaban con él para abrir los regalos o para esperar a Santa Claus. Simplemente disfrutaba quedándose un gran rato viendo el árbol y cómo lo decoraba. Decía que las luces lo hipnotizaban. Para ser un chico de 14 años, esto era algo que no se veía todos los días. Poca gente tiene el espíritu navideño tan elevado, pero ese no era el punto. Abraham siempre estaba de buen humor en estos días. Disfrutaba de ir a cantar villancicos y todo lo respectivo a la época. El preadolescente siempre recibía regalos y se creía que el viejo gordo bonachón se los traía, ya que no hubo nadie quien arruinara su inocencia hasta ahora. Siempre el 24 por la mañana bajaba con muchísima emoción a ver los regalos bajo el árbol. Era algo que lo llenaba de mucha alegría. Repito, aunque sus padres no se encontraban con él por el trabajo, siempre se le veía de buen humor y más por estas fechas. El chico pensó que sería muy buena idea hacer que sus padres dejaran de lado el trabajo y pasaran con él la Nochebuena y durmiesen todos juntos para esperar a Santa Claus, para luego por la mañana abrir los regalos. Una semana antes, el chico se había anticipado para preguntar a sus padres si trabajarían en vísperas navideñas. De ser así, iba a implorar para que estos optaran por pedir permiso ese maravilloso día y faltar al trabajo. Cuando ellos llegaron de trabajar un día, él simplemente llegó y les propuso su pequeña gran idea. Dudosos, no sabían si aceptar o no el faltar al trabajo, pero pasaban tanto tiempo fuera que decidieron darse un tiempo para ellos y para su pequeño. Así pues, al día siguiente le confirmaron a Abraham que no tendrían trabajo los días 23, 24 y 25. Como era una de las pocas navidades que pasaba con sus padres, Abraham decidió que sería buena idea perfeccionarla tanto como fuese posible. Así que antes del 24, se dispuso a investigar y comprar algunas cosas que le serían de ayuda para su Navidad perfecta, o al menos como él se lo imaginaba. Indagó e indagó por la red en busca de tutoriales de cómo adornar su casa y cómo hacer galletas de varios tipos y formas. Todo debía de ser perfecto. De pronto, estaba navegando cuando se percató que le había saltado la ventanilla de que había recibido un correo electrónico. Rápidamente revisó y chequeó qué era. Abrió la bandeja de entrada. Vio que el remitente solo tenía unos símbolos extraños por nombre. No le tomó importancia y se dio a la tarea de leer el mensaje, el cual era un saludo anónimo y una guía que tenía como título La mejor Navidad de todas. Se dedicó a leerlo y vio que para lograr este cometido debía de seguir algunos pasos. 1. Escribir los extraños símbolos en todas las puertas de su casa. 2. El árbol no debía tener estrella en la punta y todas las esferas y luces debían ser rojas. 3. La puerta principal tenía que quedar un poco abierta. 4. Tenía que leer en árabe unas frases antes de ir a dormir frente a cada puerta. 5. Después de eso, tenía que pincharse un dedo y subrayar los símbolos en las puertas con sangre. A decir verdad, nadie en su sano juicio haría algo así. Sin embargo, la inocencia suele sobrevivir en las personas,
inclusive pasando varios años estando en buenas manos. El tan inesperado día llegó. Nochebuena había llegado y consigo la cena. El rico pavo acompañado de galletas. Después de eso, los padres subieron a sus alcobas para esperar al chico. Abraham, por su parte, les dijo que podían adelantarse y que él llegaría en unos momentos. Dicho esto, puso en marcha su pequeño plan e hizo todo lo que le indicaba el correo anónimo. No obstante, mientras éste se apuraba a escribir los símbolos en cada puerta de su casa, sintió que alguien lo observaba y que disfrutaba viéndolo hacer aquellos actos. No le importó en lo más mínimo y él siguió con su tarea. Había llegado la hora de poner la sangre en cada puerta. El chico pensó 2 veces en hacerlo. Él nunca se había autoinfligido daño, pero si ese era el costo por una Navidad perfecta, lo haría. Así que tomó una de las navajas que su papá usaba para rasurarse y cortó la yema de su dedo índice provocando sangrado. Y así lo hizo con el resto de las puertas. Después de eso, él fue a alcanzar a sus padres y se acostó con ellos. Antes de dormir, pensaba en cuánto se iba a divertir al día siguiente con sus padres. Hace tiempo deseaba una Navidad así y nadie iba a arruinar eso. Así que se durmió teniendo buenos pensamientos. Por la madrugada sintió que sus padres se levantaron, pero estaba tan somnoliento que solo lo ignoró. Por la mañana, el chico se levantó emocionado. Notó que sus padres no estaban, así que probablemente ya se habían levantado e ido a tomar algo a la sala. Así que él puso sus sandalias y se dispuso a bajar las escaleras. Al salir de la alcoba de sus padres, notó un silencio profundo. Lo vio extraño ya que sus padres no eran precisamente tan serios. Así que bajó con las luces apagadas. No fue necesario encenderlas ya que conocía muy bien su casa. Al llegar al piso de abajo, fue corriendo hacia el arbolito navideño, el cual protegía 2 cajas que estaban en el suelo. Muy contento, inició a llamar a sus padres, pero estos no venían, así que para apreciar mejor los regalos decidió encender la luz. Al hacer esto, no pudo creer lo que sus ojos veían. La casa estaba hecha un desastre. Las puertas que tenían escritos aquellos símbolos estaban rotas o algunas con trozos en llamas. Asustado, decidió buscar a sus papás. Corrió y buscó por toda la casa, pero ni rastro de ellos. Al pasar por la cocina para ir al patio trasero, se impactó al ver los cuerpos de sus padres decapitados y masacrados. El pobre chico gritó con terror al apreciar aquella escena. Estaba en shock, no sabía qué hacer. Recordó los regalos bajo el árbol y por mera curiosidad decidió ir y abrirlos. Dentro de aquellas cajas se encontraban nada más y nada menos que las cabezas de sus padres, y en una de ellas una nota que decía: espero que tu Navidad haya sido la mejor de todas, seguida de unos símbolos extraños. Sin duda, para Abraham esa sería una Navidad inolvidable y traumática, o dicho de otra manera, la peor Navidad de todas.